soy Dolores Olivia Montaño González. Tengo la licenciatura en educación y la maestría en docencia. La educación, creo que es la profesión más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque forma jueces, forma policías, forma médicos, forma las demás profesiones, ¿no? Entonces, pero sí, en la actualidad se ha desvalorizado mucho el quehacer docente a los maestros. Creo que tanto el respeto como de los alumnos como de los padres se ha dejado un poquito de lado, ¿no? Y creo que no se observa nada más en los docentes. Esta pérdida de respeto de valores también creo que ya lo estamos observando en casa, ¿no? Viene desde casa y no solamente es los alumnos hacia el docente, sino que también ya es de los niños hacia los papás, ¿no? Creo que ya se está observando un poquito más. Quise ser docente como a partir de los 19 años. De pequeña, como que de repente quería yo ser enfermera, quería yo ser policía, yo creo que lo que veía en televisión yo quería ser, o lo que veía, ¿no? A mi alrededor yo quería ser. Cuando yo salgo de la prepa, hay un organismo público que se llama CONAFE. Entro como instructora de CONAFE. CONAFE se encarga de combatir el rezago educativo en comunidades alejadas, comunidades que tienen un rezago social, ¿no? Entonces, yo ahí fui a impartir clases, ¿no? Terminando la prepa, yo me fui a impartir clases. CONAFE te da un apoyo, ¿no? Cada mes, y terminando un año, de cierta forma te beca. Por ejemplo, las escuelitas en las que yo di clases no eran ni siquiera de concreto, ¿no? Eran de piso de tierra. Las paredes eran como de carricitos, ¿no? De hecho, una vez hasta encontramos una serpiente ahí porque no tenían ni puerta, ¿no? Una vez nos pasó que yo me fui el viernes, dejamos las láminas ahí pegadas, y ya el lunes regresamos y dijimos, ¿y nuestras láminas de las exposiciones? Y literal, o sea, no fue como se la comió mi perro, pues se la comieron los burros, ¿no? Porque entraron a la escuela y mascaron ahí el papel bomb y se lo llevaron. En cada estado es diferente. Siento que aquí trabajar en provincia, en Morelos, es tranquilo. Pero, por ejemplo, he tenido pláticas con compañeritas que han estado en CONAFE igual, pero en Guerrero, y me han dicho que hay unas situaciones muy complicadas, muy complicadas. Y digo, no, en cada estado es muy, muy, muy diferente. Por ejemplo, yo no me imaginaba que aquí en Morelos cuando yo entré a CONAFE, no me imaginaba que tuviéramos comunidades o que hubiera localidades donde no entraba el transporte, ¿no? Entonces yo había comunidades que caminaba hasta 2 horas, la comunidad que me tocó, ¿no? Entonces decía yo, ¿cómo aquí en Morelos tan pequeño? Y yo siento que ya, ¿no? O sea, todos tienen acceso a la educación y todo, y no era así, ¿no? Era cruzar un río y caminar 2 horas, ¿no? Y ahora lo pienso, digo, ¿cómo es que en ese momento, y lo he platicado también, digo, ¿cómo es que en ese momento yo me atrevía sola en el campo, o sea, pues una comunidad rural, caminar, ¿no? 2 horas, así? Ahora creo que camino 2 horas y no llego, ¿no? Por toda la delincuencia que hay, inseguridad, ¿no? Y en ese momento ni siquiera lo pensaba, decía, bueno, pues 2 horas camino, no hay transporte, me voy, ¿no? A veces me iban a traer en caballo, o igual salía en caballo, pero la mayoría de veces era caminar, atravesar el río y caminar, ¿no? Entonces digo, ay, no sé cómo me atreví a hacer esas cosas. Creo que ahí a mí me nació el amor por la docencia. Entonces, que fue cuando yo entré a lo que es CONAFE. Entré a primaria. Tenía yo grupos, eran escuelas multigrados, desde primer grado hasta sexto, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces ahí como ese quehacer docente que yo hacía aún sin la preparación, como que me gustó mucho, como que dije, creo que esto es lo mío, ¿no? Entonces desde ahí, seguí en CONAFE como 5 años. Fui instructora de primaria, después me invitaron a secundaria, después a otros programas, ¿no? Entonces estuve en esa línea siempre de la educación, y pues estudié la universidad para lo que fue educación,
y a la par, pues estaba yo en CONAFE, ¿no? Entonces, pues me sirvió mucho eso, tener esa práctica y aparte el estar estudiando. Entonces ahí me nació el amor por la docencia. Durante la formación, desde que es primaria, yo creo que desde preescolar, aunque no me acuerdo mucho, pero desde que fue primaria hasta la universidad, hubo varios docentes, varios maestros que inspiran, ¿no? Que te gusta cómo te enseñan, cómo te motivan, cómo te hacen como sacar ese deseo de seguir estudiando, ¿no? Entonces yo creo que hay varios maestros durante mi formación que impulsaron esto de querer yo ser docente. La maestría yo estaba trabajando en Fundación Don Bosco aquí en Cuernavaca. Entonces, Fundación Don Bosco nos apoya muchísimo, o en eso en cuanto a formación, a los docentes siempre es constante capacitación. Entonces, había como esta oportunidad, nos daban de estudiar la maestría y nos apoyaban económicamente, ¿no? Entonces, pues yo viendo esta parte, aproveché y pues me fui a hacer una maestría a la UNILA, que ahí fue donde estudié la maestría en docencia. Nosotros como docentes, pues siempre creo que tenemos que estar en constante actualización, buscando, innovándonos, ¿no? Para que así podamos tener unas herramientas más especializadas, un dominio de herramientas educativas hacia nuestros alumnos más funcionales, ¿no? Cuando era chiquita, pues no era como ahora, ¿no? La era digital que nos está absorbiendo, sino que ya eran otros tipos de juegos. Recuerdo que salía a jugar con mis vecinitos, de repente con mis compañeritos de clase, no nos poníamos de acuerdo, o que hacer la tarea en equipo, ¿no? Entonces jugábamos de todo, jugábamos que al doctor, jugábamos que a los carritos, jugábamos que a la maestra, jugábamos a todas las especialidades, ¿no? Que a la comidita, ¿no? Por ejemplo, estaba también lo de la comidita, entonces, pues eran demasiados los juegos que se tenían. Hay maestros de todo, ¿no? Entonces, creo que anteriormente el conductismo estaba como muy arraigado, ¿no? Ese paradigma como que lo teníamos, o los docentes lo tenían como muy marcado en las escuelas, ¿no? Lo que era el conductismo, y, y cuando yo entro a la maestría, el enfoque humanista, ¿no? Veo todas las características, veo todo lo que se puede abordar y cambiar, pues trabajando de esta manera, ¿no? Te decía, yo trabajé en Fundación Don Bosco, tienen más o menos ese enfoque, el enfoque humanista. Entonces, pues desde ahí, pues fue cambiando, ¿no? Y con la maestría, pues como que fue un poquito más fuerte, todos los análisis que se hacen ahí, todos los estudios de caso de los alumnos que se llevan, ¿no? Y cómo nosotros a lo mejor tenemos una idea de cómo enseñar, ¿no? Y nos encasillamos en algo, ¿no? En algo y así debe de ser, ¿no? Y siempre así. Y una maestría nos cambia, ¿no? Nos da todas esas herramientas para que nosotros podamos elegir y ver que hay otras formas de trabajar, ¿no? Hay otras formas de enseñar, hay otras formas de motivar a los alumnos. Si uno estudia una maestría, no es porque a uno se le exijan, o que uno no la estudie creyendo que porque estudiar una maestría económicamente van a ganar más o van a tener como más abertura a trabajos. Sabemos que en México hay muchas personas que tienen maestría, doctorado, ¿no? Y aún así el sueldo que perciben es muy bajo, o el trabajo que tienen no es lo que ellos esperaban. Yo creo que cuando se estudia una maestría es porque uno tiene que tener esa pasión por querer seguir aprendiendo. Nosotros cambiando, innovándonos, pero debe de salir, yo creo que de nosotros, debe de ser un logro personal, ¿no? Un logro de que digas, voy a estudiar la maestría, pero porque yo quiero seguir teniendo más conocimiento, por esa curiosidad para aprender, ¿no? Que los docentes debemos de tener. Así como hacemos que a nuestros alumnos tengan despertar esa curiosidad para que ellos aprendan, nosotros como docentes también tenemos que tener esa curiosidad por seguir aprendiendo, ¿no? No es, ya terminé la carrera, ya tengo un trabajo, ya soy maestra, no, pero ¿qué sigue, no? Entonces nos tenemos que seguir preparando. Creo que actualmente el mundo cambia muy rápido, ¿no? Tanto la información como hasta costumbres, ahorita como te decía hace ratito, con la era digital, ¿no? Nos encontramos a veces con dispositivos, con aplicaciones
que nosotros como docentes no podemos manejar. Entonces, esa capacitación tiene que ser constante y ese conocimiento debe de ser, pero porque nosotros lo queremos, por esa curiosidad que siempre debemos de tener para seguir, pues para seguir aprendiendo. Como padres, soy mamá también, como padres a nuestros niños debemos hacerlos sentir amados, que los queremos, ¿no? De repente, pues como papás sabemos, ¿no? Y damos por hecho que ellos lo saben, pero creo que de repente tenemos que apapachar un poquito más a nuestros niños y creo que ese apapacho ellos lo sienten, emocionalmente se sienten bien y esto hace que ellos emocionalmente estén bien, ¿no? Estén bien y así vayan a la escuela, ¿no? Como de repente ahí en la escuela tenemos que resolver también problemas emocionales, afectivos, ¿no? No solamente es como enfocarlos a lo intelectual, también es a las emociones, ¿no? Y de repente estamos viendo que viene, pues todo esto viene desde casa, ¿no? Desde los papás, desde los valores, desde todo. De repente yo creo que se ha perdido un poquito. La casa es la primera escuela, ¿no? Es la primera escuela. Entonces es enseñar en casa y en la escuela ir a reforzar solamente. Entonces creo que de repente los papis piensan que es diferente, ¿no? Que tienen que ir a la escuela a aprender todo, tanto intelectualmente como moralmente, como emocionalmente, y ya, o sea, quieren que nosotros los docentes nos ocupemos como de toda la formación, abarcando todos los ámbitos, que sí los abarcamos, ¿no? Pero creo que este ámbito de lo afectivo o lo emocional se debe de reforzar muchísimo desde casa. Se dice que desde los 0, desde que ellos nacen a los 7 años, son esos años son indispensables para los niños, ¿no? Ahí hay como la formación, ¿no? Como la formación. Hay varias cosas de 0 a 7 años que los niños deben de aprender, que los niños se deben de formar. Entonces, si no hay un buen seguimiento en estos años, después repercute, ¿no? En los años posteriores repercute. Entonces, yo creo que en esa edad los papás deben de poner muchísimo, siempre, ¿no? Pero en esa edad como que se debe poner más énfasis. Tenemos una gran labor los docentes, que siempre es motivarlos, ¿no? Motivarlos, hacer que ellos se sientan motivados para poder, para poder hacer que ellos aprendan, ¿no? Sentir que ellos sientan esa necesidad de querer ir a la escuela, de querer ir a aprender, ¿no? No solamente de ir porque los mandan los papás, ¿no? Que los niños por eso van porque los mandan los papás, ¿no? Pero creo que nosotros los docentes tenemos ese gran compromiso de poder motivar a nuestros alumnitos a que ellos quieran ir a aprender, ¿no? Te decía yo hace rato, nosotros tenemos como docentes que tener como esa pasión por querer seguir aprendiendo y esa misma pasión tenemos que despertar en nuestros alumnos, ¿no? Que ellos sigan queriendo aprender y aprender, ¿no? Y que de repente los niños no necesitan tanto como para, o sea, tantas cosas materiales como para que ellos aprendan, ¿no? De repente los papás como que les quieren dar como todo, ¿no? Y cuando a lo mejor y ellos necesitan menos, también hace rato te hablaba de la era digital, ¿no? En la que estamos viviendo. Entonces creo que ahorita escuchaba yo una conferencia ayer y decían, es que nos estamos enfrentando, ¿no? A la red digital. Entonces yo decía, pero ¿por qué enfrentando, no? Podemos utilizar esa red digital, el internet, todo para que los niños pues aprendan, ¿no? Para que los niños tengan un aprendizaje significativo. Claro que creo que lo que yo recomendaría también a los padres es el cuidado de cuánto tiempo están dejándole la computadora, la tablet, el celular a los niños, ¿no? Creo que esa parte se está como dejando de lado de repente por, no sé, nosotros como padres a lo mejor y tenemos otras actividades, ¿no? Y para entretener a los niños o para que en ese momento no estén ahí, mamá, o algo así, que se nos hace fácil, ¿no? Darles el celular, prenderles la tele, ¿no?
ponerles una película ahí en Netflix, no sé. Entonces sería también como esa parte, que los papis deben de cuidar mucho el uso de las herramientas digitales, ¿no? Y también ver el contenido que nuestros hijos, que nuestros alumnos pues están utilizando. Ser docente es formar a las demás profesiones junto con las familias, claro, junto con los padres, no es 100% los maestros, formar generaciones de bien, ¿no? De que quieran un cambio. Y tal vez no formar generaciones en el futuro, ¿no? Sino empezar desde pequeñitos, que nuestros alumnitos desde que van en preescolar, desde que van en primaria, pues tengan o quieran generar ese cambio o que se vea ese cambio en ellos, ¿no? A lo mejor que se vea en el ambiente, que se vea en lo que ellos saben, ¿no? Que se vea en los valores, ¿no? De repente decimos, es que estamos formando el futuro de México, ¿no? Pero ellos están aquí, ¿no? Y son el presente, entonces sería eso, ¿no? Formarlos desde este momento, ¿no? Que se vea el cambio desde preescolar, que se vea el cambio desde primaria y no esperar un cambio cuando ellos